En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos esta tarde esta contemplación con la que en los ejercicios espirituales abrimos la puerta de cuarta semana, haciendo así un repaso y una memoria de lo que hemos venido meditando. Quienes vienen haciendo los ejercicios espirituales, los ejercicios los abríamos con principio y fundamento. Primera semana comenzaba con aquella meditación de 3 pecados. Segunda semana, la meditación del Rey Eternal. Tercera semana, y en la cual se sumaban otros a contemplar estos días del Triduo Pascual, la última cena. San Ignacio nos pone siempre una puerta por donde poder entrar y aprovecharnos así más de los frutos de los ejercicios que haremos durante esos días o en esos días de los ejercicios espirituales. Y la cuarta semana tiene como puerta la que el Señor abrió desde el otro lado. O sea, es Él el que cruza la puerta para indicarnos por dónde hemos de seguir. Y el Señor, de pronto, resucitado, nos introduce en ese universo realmente nuevo. La gracia de Dios nos va a establecer en un universo de relaciones nuevas para con Dios hijos, entre nosotros hermanos, para con la Santísima Virgen hijos en la gracia, para con el Espíritu Santo frutos de ese vientre, de esa entraña que es la resurrección, de ese seno que es la Iglesia. Y entonces lo que vamos a contemplar esta tarde, si bien nos anticipa un poco a la celebración de esta noche, pero ese es el deseo, de que podamos llegar a la celebración de esta noche habiendo contemplado esta escena, la resurrección y el encuentro del Señor con Nuestra Señora. Así le llama San Ignacio a la Santísima Virgen, especialmente en esta contemplación. Ella es Nuestra Señora. Y vamos a dedicarle una horita esta tarde a poder contemplar y meditar esto, a la luz también de lo que San Ignacio nos dice, lo que tiene que haber sido el encuentro de Jesús con su madre. Yo les quiero recordar simplemente hoy el Evangelio de este domingo, de esta vigilia en el ciclo A de lecturas. Es el Evangelio de Mateo 28, del 1 al 10. Mateo 28, del 1 al 10. Ya les voy a dar todas las otras citas de los textos que esta noche se proclamarán, para que ustedes hoy a la tarde tomen la Biblia. Quienes tengan
la edición del Libro del Pueblo de Dios, que es la edición argentina. De aquí está tomado los textos que se proclamarán en nuestra liturgia aquí, en la parroquia esta noche. Y entonces podemos buscar esta tarde los textos, marcarlos, y cuando esta noche escuchemos proclamarlos, los podemos seguir leyendo. Y a medida que los escuchamos, marcar, señalar aquellos pasajes que nos llamen más la atención, habiéndolos ya leído antes de la celebración. Pero tomamos el Evangelio de Mateo 28, del 1 al 10, y lo que dice el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Lucas en el comienzo de los relatos de la resurrección. Les leo del capítulo 16 de San Marcos, versículos del 1 al 4. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida, era una piedra muy grande. Palabra del Señor. Eso es Marcos 16, del 1 al 4. Y del Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 1 al 3. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué les señalo y les indico esto? Porque cuando ustedes se dispongan a rezar, lean primero así estos 4, Marcos, Lucas y Juan, que les voy a decir ahora, y el de Mateo, y poder con esos textos componer el lugar de aquella madrugada cuando el sol recién daba sus primeros rayos. Aquellas mujeres presurosas van al encuentro de algo que para ellos iba a ser una empresa imposible: embalsamar o acabar con los ritos de sepultura de Cristo cuando había sido una piedra grande la que había sido puesta a la puerta de su tumba. Y contemplar a estas mujeres y poder de alguna manera considerar qué es lo que a ellas les daba certeza de que podían llegar y acabar lo que parecía imposible, porque aquella piedra ellas no la podrían correr. Pero todo sucedió una madrugada, cuando todavía el sol no era pleno, que es de alguna manera lo que describe nuestra situación actual. La fe es una luz, pero también todavía es oscuridad para nosotros. Vemos, pero todavía no con toda claridad. Y San Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Palabra del Señor. Estos 3 pasajes, unidos al que vamos a proclamar esta noche en la Eucaristía, conforman esos breves testimonios, muy breves, sin muchos detalles, sin mucho dato para curioso. Describe la escena. Recuerden lo que habíamos dicho en este camino: la encarnación y el nacimiento fueron momentos ocultos por Dios, de los cuales, excepto la Virgen en el nacimiento y en la encarnación, que fue testigo, después nadie más. Aquí nadie fue testigo presencial del momento. Lo que tenemos son testimonios que dan fe de que ya Cristo no estaba muerto, sino que había resucitado. La piedra corrida, lo que le cubría allí, y el testimonio de estas mujeres y de Pedro y de Juan, que llegarán inmediatamente. Esta es la escena, esta es la composición del lugar de esta
contemplación. ¿Y por qué yo se los digo así? Porque es tan simple lo que escribe el Evangelio, que el Evangelio no se gasta en detalles curiosos, simplemente los detalles que pone los tenemos que nosotros contemplar y orar. De madrugada, unas mujeres ven corrida una piedra. Presurosas, porque el amor no demora. En medio de la fe, o sea, la penumbra de la fe, caminan por la esperanza de que algo puede suceder más allá de lo que ellas pueden calcular, esperar contra toda esperanza. Dios responderá a la medida de nuestras esperanzas. Y ellas lo expresan aquí. Ellas esperaron contra toda esperanza. ¿Cuántos cristianos abandonan el camino porque creen que hay una piedra muy grande adelante? Demoran mucho la partida porque el amor no los tiene encendido. Y porque las cosas no se muestran claras, detienen su andar. El amor las mueve, las pone de pie. La fe es lo que les permite ver aquella mañana. Había pasado la noche, aunque todavía era penumbra. Pero es la esperanza la que las hace caminar. Puesta de pie, con lo que alcanzan a ver, emprenden un camino. Las virtudes teologales, ese esqueleto de la vida espiritual nuestra, se pone en juego para poder encontrarlo a Dios también a las medidas de nuestras esperanzas. Dios se manifestará a aquellos que crean en Él. La resurrección no es solo una confesión de fe intelectual. Yo no puedo decir que soy de los que creen en el resucitado solo porque lo confiesan con sus lenguas, sino que somos de aquellos que estamos llamados e invitados, ¿sí?, a ser testigos, porque si Cristo resucitó en verdad, todo esto cambia de lógica. Todo esto tiene un sentido totalmente distinto al que le dan aquellos que no creen en la resurrección de Cristo. Si en verdad Cristo ha resucitado, tienen sentido todas las muertes de aquí que me impedirían ir con Él y vivir en plenitud esa vida que yo he recibido en el bautismo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Entonces esta tarde nos vamos a disponer para contemplar esta noche. Cuando la celebración inicie, el templo va a estar a oscuras. Se encenderá un fuego, pequeño fuego en el contexto que lo podemos hacer. Se bendecirá el fuego que irradia la luz nueva, eso significa de donde tomaremos la luz para el cirio. Y entonces comenzaremos a revivir todo eso que aconteció en la madrugada del domingo. En medio de la noche Cristo irrumpe como una luz que viene a disipar toda tiniebla. Adán ya había sido despertado. Cristo había bajado a las profundidades donde yacían Adán y todos los que habían muerto en el Antiguo Testamento, para decirles que había esperanza. Quienes rezaron anoche el Vía Crucis con nosotros recuerdan esta estación, que cuando Jesús es sepultado, dice, y llegó también el Domingo de Ramos para los muertos. Y ellos, dice, no, casi como un clamor de fiesta, agitaban sus palmas. Porque para Adán había llegado la salvación, para el hombre, para todo hombre. La muerte se había convertido en una trampa que el hombre no podía saltear. Y sin embargo, Jesús se había sumergido, y eso es lo que decimos cuando decimos creo Jesús descendió a los infiernos. Allí donde la muerte tenía dominio absoluto, ya ahora no lo tiene más. Las garras del demonio se desprendieron de su presa. Ahora la muerte había sido vencida. Para el hombre había esperanza. Y eso es lo que contemplamos en estos 2, 3, 4 versículos en cada uno de los evangelios. Relata un poco más Mateo porque describe, como cada uno, lo que viene después. Pero no es mucho más que Jesús se les muestra. Y Jesús le dice, vayan a Galilea que allí me verán. Pero aquí la escena es quedarme contemplando el sepulcro vacío. Dios no necesitó trompetas para anunciarse aquella mañana.
le bastó el testimonio de aquellas mujeres. Y eso permitió que aquel sonido que de alguna manera se escuchó allí en las sombras de la muerte se irradiara por el mundo. San Pablo en la carta a los tesalonicenses, hablando de la segunda venida de Cristo, dice: sonarán las trompetas. Cuando en el pueblo de Israel celebraban la Pascua, cuando culminaba el sacrificio del Cordero, cuando el rito de la Pascua culminaba, cuando sonaban las trompetas, el sumo sacerdote salía del Santo de los Santos. Para nosotros, las trompetas no han sonado todavía porque el sacrificio se sigue ofreciendo. La Eucaristía sigue anticipando lo que en el cielo se celebra para siempre, que es el triunfo de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, le precederán las trompetas. ¿Por qué? No porque Dios necesite anunciarse, sino porque Dios anunciará que acabó ya el sacrificio en el sacramento. Pasará el sacramento y llegará la realidad. Aquel día, de alguna manera, las trompetas sonaron para los muertos. Con estridencia se les despertó y se les anunció que había acabado ya el yugo de la muerte, que ahora los hombres tenían esperanza, que ustedes y yo podíamos vivir confiados de que la muerte no era el destino inexorable, sino el destino esperado, anhelado, del encuentro con el pastor que vendrá a buscar a su oveja. El juez que juzgará es el pastor que murió por mí. Y por eso nosotros no tememos la muerte. Y entonces nos encontramos con esto. Esto es lo primero de esta contemplación. Hacer el ejercicio de estos breves versículos, los que le di recién. El comienzo del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los extraen, los escriben si quieren. Y llegar contemplando al sepulcro con la piedra corrida. Y quedarme sentado allí. Y el Señor, que permitió a aquellas mujeres ver un simple signo, y ellas creyeron. No les creyeron aquellos a quienes ellas le anunciaron, presagio de lo que sucedería. A la Iglesia no todos le creen su anuncio. Los hombres, tercos en sus elecciones, no quieren oír la verdad siempre. La Iglesia tiene el deber de anunciar. La misión es un deber nuestro y es un derecho de los demás. Es un deber nuestro porque somos el pueblo que tiene como vocación el anuncio de este triunfo. Y del otro es un derecho porque todos han sido creados para la verdad. La verdad les hará libre. El otro tiene derecho a escuchar de nosotros la verdad, no un mensaje que a nosotros nos guste. Un mensaje duro, pero es la verdad. El mundo tiene derecho a conocer el Evangelio, por eso la misión es un deber, porque hay quienes tienen el derecho de recibirlo. Y después de contemplar el sepulcro, llegar a la casa de la Virgen y estar con ella, como cuando contemplé la Anunciación. Aquí contemplarla a María aquella mañana, como contemplábamos hoy su pasión, verla a María viva en su esperanza. Yo les voy a recordar 2 versículos del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Y luego, versículo 41. 28 y 41 del capítulo 1 de San Lucas. ¿Por qué les refiero a esos 2 textos? Porque allí dice el Evangelio que cuando el ángel le anunció a María, la primera palabra que el cielo le dirigió a la Virgen fue alégrate. ¿No? Cuando el cielo
Vino a anunciarle a la Santísima Virgen en la Anunciación, ya lo contemplamos a esto. Le dijo, alégrate. Y lo primero que vemos como fruto de esa alegría de María es que cuando llega a visitarla Isabel, antes de saludarla Isabel o antes de encontrarse con Isabel, cuando ella le saluda, el niño que había en el vientre de Isabel saltó de alegría. Estos dos versículos nos permiten a nosotros ubicar el lugar de la alegría cristiana. Alégrate, María, alégrate. Y esa alegría se comparte. La alegría es por la salvación. Y la alegría cristiana siempre busca irradiarse. El que ha sido encontrado por Cristo se hace naturalmente misionero. El que no tiene celo por la salvación de sus hermanos es porque todavía no ha resucitado en Cristo. Porque la alegría, la del anuncio de la salvación, no ha transformado las raíces de su existencia. Y el Evangelio de Juan, capítulo 16, Juan 16, versículo 22. Jesús les había dicho en la última cena a los discípulos: ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Esa es la alegría que aquí vuelve a mostrarse como una luz en la noche de la pasión del Señor. La tristeza es oscuridad y desesperanza. Si alimentas pensamientos de tristeza, la desesperanza ganará tu vida. La tristeza es el horizonte de la desesperanza. La tristeza oscurece nuestra mirada, revive muchos remordimientos y muchos reproches. La tristeza hace que nos cueste mucho la caridad y sentimos que ya no nos aman. La alegría es la certeza del triunfo del amor. ¿Cuál es el secreto de la alegría? El amor. El amor que triunfa aún sobre la muerte. Los santos que han sido alegres, los cristianos alegres, no es que no tengan sufrimiento, porque eso es lo propio de la alegría cristiana. Convive con el dolor, porque lo contrario a la alegría es la tristeza, no el dolor. La alegría cristiana perdura aún en el dolor, cuando alguien ama y le hace bien a alguien y eso le causa mucho dolor, porque a veces ayudar a alguien, acompañar a alguien, da dolor, pero se lo hace por amor. El amor es la causa de la alegría. La certeza de que el amor triunfa sobre la muerte. El cristiano que cree en verdad en la resurrección, espera en Dios, es el heredero de esta herencia, valga la redundancia. Y aquí viene una cosa a tener en cuenta. Nosotros somos herederos de esta alegría. Nosotros somos el pueblo que le debe al mundo el anuncio de esta alegría con nuestro estilo de vida. Un escritor ha llegado a decir que nosotros en muchos casos nos convertimos en herejes de la alegría, atentamos contra ella. Tendríamos razones para vivir en alegría siempre, para esperar siempre. Y este mismo autor dice: ¿cómo es que de nuestras celebraciones eucarísticas nos salen bocanadas de alegría cada vez que celebran la misa? Porque hay tantos cristianos que van a misa y vuelven como si no hubiera pasado nada por su corazón. Y entonces ver esta mañana en que la primera que recibe el anuncio es la Santísima Virgen. Aún antes que estas mujeres, dice San Ignacio. San Ignacio de Loyola dice: esto no está escrito en la Sagrada Escritura, pero correspondía que aquella que había participado tan directamente en la obra de nuestra salvación fuera la primera en recibir el anuncio de la salvación, la alegría del triunfo. Cristo, cuando se le va a aparecer, lo vamos a contemplar mañana cuando se aparece a sus apóstoles. ¿Qué les dice? La paz esté con ustedes. ¿Qué es la paz?
la reconciliación del hombre con Dios. Esa es la paz, esa es la alegría. Pero aquí vamos a quedarnos contemplando a María, en la que aquella alegría que el ángel le anunció revive ahora de una manera que se convierte en su corazón en un caudal del cual ella querrá que todos sus hijos se sirvan hasta el final de los tiempos. Mi niño ha triunfado. Aquel a quien ella educó, a quien ella dio de comer, a quien ella cuidó, es el triunfador de la muerte. Ustedes escuchen esta noche, después que ustedes vean aquí subir el sacerdote con el cirio pascual, colocado ahí al lado del ambón, donde se proclamará inmediatamente, se incensará el cirio. Nuestras plegarias se unen a esta luz que se enciende y a su brillo que se expande. Se proclamará el pregón pascual. Préstenle atención a su letra. Cuando lo vayan escuchando, váyanlo rezando. Que al escuchar ese pregón es el anuncio del triunfo de Cristo. Mañana y esta semana rezaremos la secuencia de la Pascua, textos litúrgicos que todos hemos de conocer, para que cuando elijamos los cantos para nuestras celebraciones eucarísticas, para la proclamación de estos misterios, nos sirvamos de lo que la liturgia nos ofrece. El pregón pascual, la secuencia de Pascua, que la rezaremos todos estos días antes del Evangelio. Mañana yo se las voy a entregar para que ustedes la tengan y la puedan rezar. Hoy ya tenemos mucho para tener entre manos. Pero poder ustedes también ver cómo la Iglesia no ahorra en poder expresar con su canto, con sus oraciones, con sus plegarias, lo que este misterio contiene. Y hoy irrumpe delante de nuestros ojos. Que sea una vigilia pascual distinta. Después de proclamarse el pregón, el anuncio del triunfo de la luz, nos dispondremos a una larga liturgia de la palabra, de la cual yo les voy a dar los textos ahora. Y contemplaremos en aquellos relatos, en aquellos textos, la historia de la palabra. La palabra lo hizo todo de la nada, la palabra conformó a su pueblo, la palabra educó a su pueblo, la palabra corrigió a su pueblo, la palabra se hizo carne para redimir a su pueblo. La palabra ha triunfado sobre la muerte, la palabra encarnada, que para nosotros es Cristo, muerto y resucitado, pan de vida en la palabra, pan de vida en la Eucaristía. Y entonces contemplar la Santísima Virgen con esta plenitud de alegría. Y esta es la gracia que ustedes van a pedir. Alegrarme por tanto bien y gozo que es Cristo nuestro Señor. Pidan esta gracia, la alegría cristiana. No porque no tengamos dificultades, no porque no haya problemas, la alegría cristiana. La alegría que saboreó la Virgen. Detrás de su firme esperanza relució el gozo del cumplimiento de esas esperanzas. A la medida de tus esperanzas conocerás a Dios. Si abandonas los momentos de prueba, ¿cómo sabrás que Dios era el que te conducía? Si abandonas a Dios cuando Él te pidió que te confiaras a sus brazos, ¿cómo conocerás que esos brazos te podían llevar por cañadas oscuras hacia pastos verdes y aguas frescas, como reza el Salmo 22? Si abandonas a Dios, ¿cómo conocerás cuán fiel es Dios? Si cuando Él te pidió que esperaras, que Él estaba batallando por ti, abandonaste la batalla y le impediste al Señor que te diera a conocer lo fuerte que es Él en tus batallas. Él quería pelear a tu lado. Los hombres te van a traicionar. Si confías en ellos, eres un maldito, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios y aprende en Dios a fiarte de los hombres en la medida en que en los hombres puedes encontrar aquellos que te ayuden a llegar a Dios y vos servirles para alcanzar a Dios. Y entonces contemplar, ver, oír y mirar
Aquí Jesús ya no esconde su divinidad, la muestra. Sus llagas aparecen transfiguradas, no las borró porque le servirían de recuerdo. Y para nosotros también. Entre Él y nosotros se estableció una alianza y Él tiene marcado en sus dedos, en sus pies, en sus manos, en sus pies y en su costado la firma de esa alianza, marcada en su sangre. ¿Cuánto podemos sacar de esta contemplación? Yo les voy a dar ahora los textos bíblicos de la liturgia de esta noche para que lo anoten. Lo pueden marcar ahora por la tarde y ya tenerlo listo, marcado para la noche. La primera lectura será Génesis 1, todo el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Génesis 1, todo el capítulo completo hasta Génesis 2, 2. Y eso se va a rezar con el Salmo 103, con estrofas salteadas, pero ustedes busquen el Salmo 103. La segunda lectura será Génesis 22 del 1 al 18. Génesis 22 del 1 al 18 y se rezará con el Salmo 15. Luego será la lectura del libro del Éxodo, capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el capítulo 15, versículos del 1 al 18, porque ahí ya incluye el cántico que se va a hacer después de la lectura. Éxodo 14, desde el versículo 15 hasta el versículo 18 del capítulo 15, todo ese largo relato. Luego será la cuarta lectura del profeta Isaías, capítulo 54, del 5 al 14. Isaías 54, del 5 al 14. Allí se rezará el Salmo 29. Y por último rezaremos del Antiguo Testamento, la lectura del profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículos del 17 al 28. Y se rezará el Salmo 41. Para luego cantar, proclamar la lectura del Nuevo Testamento. Romanos 6, del 3 al 11. La epístola de Romanos 6, versículos del 3 al 11, con el aleluya del Salmo 117. 117. Para luego escuchar la proclamación del Evangelio que les di al comienzo, Mateo 28, del 1 al 10. Queridos hermanos, contemplamos el día en el que celebramos el triunfo del Señor. Aquel primer domingo que preparó todos nuestros domingos y que es anticipo del domingo eterno, del día sin ocaso. Por eso los primeros cristianos rezaban de pie, mirando al oriente. Yo aquí no estoy mirando al oriente, sino al occidente, como está nuestro templo. Las iglesias se construían mirando al oriente. Y el sacerdote, al igual que los fieles, parados mirando todos hacia el oriente, celebraban la Pascua, la Eucaristía, cada domingo. El sol naciente era el signo de Cristo. Cristo resurgió triunfante. Él es el sol naciente y así vendrá. Por eso los primeros cristianos rezaban mirando hacia el oriente. ¿Por qué? Porque así manifestaban su esperanza del retorno glorioso del Señor. Cada vez que vamos a misa, somos nosotros los que nos preparamos a recibir lo que desciende, porque la liturgia acontece, la Pascua acontece eterna en el cielo, la liturgia la actualiza para nosotros. Pero el templo, que lo hemos explicado en ese curso sobre la Eucaristía que dimos hace poquito, el templo está ubicado de tal manera que todos dirigimos nuestra mirada hacia el cielo de donde desciende
esta Pascua que se actualiza por el sacramento. Y entonces nosotros, este domingo, que es Pascua, como cada domingo, expresamos nuestra fe en esta condición de pueblo de Dios. ¿Por qué he de ir a misa el domingo? Porque soy pueblo de Dios. Y entonces, de domingo tras domingo, esperamos el domingo sin ocaso de la eternidad. El día del Señor que celebramos acá será un día sin ocaso, cuando Jesús venga glorioso. Y en las iglesias antiguas, como yo estoy mirando ahora hacia el templo, hacia el fondo, los cristianos cuando se iban después de celebrar, sobre la puerta de salida del templo se pintaba el juicio final, para que aquellos que celebraban la Pascua en el tiempo recordaran que serían juzgados por sus obras, habiendo participado del sacrificio. Ahora debías vivir de tal manera. Esta es la fecundidad de la Pascua. Es para nosotros no solo un recuerdo, es una actualización, es un vivir en ese universo de relaciones nuevas en el que nos estableció la gracia, un vínculo con Dios, con los demás, nuevo. Nuestras categorías no son las del mundo, lejos de las del mundo. El mundo mató a Cristo, el mundo los odiará porque el mundo me odió a mí, dice Jesús. Y entonces hacia aquí miramos celebrando al sol que viene, y cuando emprendemos nuestro camino para volver a nuestras ocupaciones habituales, recordamos que seremos juzgados en el amor. El amor que aquí comimos se tiene que hacer obra en nuestra vida. Y entonces, con María entramos en esta noche. Pidan la gracia de la alegría. Esa alegría que se irradie por un amor que se hace certeza en mi corazón. El amor no mío por Dios, sino el de Dios por mí. Nosotros hemos de salir de esta Pascua con esta certeza, de estos ejercicios con esta certeza. Yo no sé si lo amo mucho a Dios, pero tengo la certeza de que Dios me ama. Murió por mí y resucitó. Y entonces, como María, que se supo siempre objeto del amor de Dios, María nunca presumió ella, sino que celebró que Dios la amara. Mi alma canta la grandeza del Señor, podríamos cantar el Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque Él ha mirado la pequeñez de su servidora, Él ha hecho grandes cosas en mí. ¿Cómo no cantarlo este domingo a la mañana? Con María, mi alma canta la grandeza del Señor. ¿Por qué no hacerlo canto nuestro? Nos preparamos así para esta celebración de la Vigilia Pascual. Tenemos unas horitas, aquí será a las 8 de la noche, hora argentina, el que quiera unirse a celebrar con nosotros. Teniendo un cirio en su casa, preparándolo para encenderlo al mismo momento en que nosotros lo estaremos encendiendo aquí adentro. Un recipiente con agua, porque estaremos bendiciendo el agua que ustedes en su casa tendrán para poderse también asperjar esta noche y recordando el día de su bautismo, porque esta noche vamos a renovar las promesas bautismales. La harán ustedes desde donde están. Pero quienes han hecho los ejercicios, quienes han hecho estas contemplaciones del Tríduo Pascual, hemos querido prepararnos para estas renuncias, recordando siempre que yo ya no me fío de mis fuerzas, sino de su gracia y de su amor. Tengo la certeza de que Él me ama y que yo no tanto, y de que yo sé que a la medida de mi esperanza Dios podrá manifestar su gloria en mí. Conoceré su fidelidad si yo creo en ella, si yo me fío de Él. Y en estos ejercicios quiero fiarme de Dios. Ya no quiero seguir poniendo en dudas lo que Él me pide, lo que Él quiere, lo que Él anhela, lo que Él sueña por mí. Y María es para nosotros un testigo de esta alegría, causa de nuestra alegría. A partir de hoy le vamos a cantar a la Virgen, ustedes lo van a escuchar esta noche, el Regina Coeli, esa oración que la Iglesia nos invita a cantar durante toda la Pascua. Alégrate María, lo vamos a cantar ahora al final. Que lo aprendamos, que lo cantemos, que lo celebremos. Porque así como a la Virgen le decimos, alégrate María, como se lo dijo el ángel, como aquella mañana Jesús le anunció, la Iglesia recibe ese anuncio, alégrate. Esposa, ha triunfado Cristo tu esposo. Alégrate humanidad, porque ha triunfado el que vino a salvarte. ¿Cómo no hemos de estar alegres? ¿Cómo hemos de desconfiar de Dios si Él ha triunfado?
¿Cómo no hemos de saber esperar en Dios si Él ha mostrado en fidelidad que es capaz de rescatarnos de la muerte? Que estos pensamientos nos ayuden a contemplar estas escenas, el sepulcro vacío y la casa de la Virgen, y gozarnos de tanto bien y gozo que es Cristo nuestro Señor. Vamos a cantar ahora el Regina Coeli, lo vamos a hacer en latín como lo vamos a cantar esta noche. Durante la Pascua vamos a cantar también en latín, en castellano, de muchas maneras. Queremos durante estos días con los textos de oración, lecturas y cantos proclamar el triunfo de Cristo. Regina Coeli, letare alleluia, qui aquam meruisti portare, alleluia, resurrexit secundixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oh Dios, que has alegrado al mundo con la triunfante resurrección de tu divino Hijo, concédenos por la intercesión maternal de la Santísima Virgen, podamos llegar a alcanzar algún día los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.